Mi jefe me despidió por traición al descubrirlo con su sobrina. No sabía que yo tenía pruebas de sus fraudes y aventuras. Cuando su esposa las vio, lo dejó. Y me vendió sus acciones. Hoy, él es el conserje. Yo, su jefe, nunca olvidaré ese día. 7 malditos años en esa empresa, comiendo chatarra, sacrificando fines de semana, perdiéndome cumpleaños de mi hijo. Todo para subir de auxiliar a supervisor. Y así me lo paga el imbécil. Entré sin tocar porque su asistente no estaba y teníamos reunión. Lo encontré con su sobrina, ya saben, la superdotada que contrató hace 3 meses sin experiencia. Ella acomodándose la blusa, él con la cara roja como tomate. ¿Te importa? Estamos en medio de algo. Ni siquiera se disculpó. Al día siguiente, RH me llama. Violación de confianza y protocolos. Mientras vaciaba mi escritorio, pensaba en las facturas duplicadas que descubrí haciendo la auditoría, en los correos con su amiga especial que encontré buscando un contrato y en las fotos de sus reuniones con la sobrinita. Todo respaldado en mi drive personal. La secretaria me dio un abrazo. No es justo, susurró. Si tan solo supiera lo que yo tenía. Me tomó un mes salir del pozo. El primer día en casa me acabé una botella de whisky barato y vomité hasta las 3 de la mañana. Pasé 2 semanas mandando CVS como un desesperado mientras las facturas se acumulaban. Estaba tan jodido que casi borré todas esas pruebas para seguir adelante. Lo que me cambió fue el mensaje de texto de mi ex compañera: ya reemplazaron tu puesto. Con la sobrina. Sueldo doble. Algo hizo clic en mi cabeza. Esa noche creé una carpeta organizada con todo: capturas de las transferencias a empresas fantasma, facturas duplicadas, los correos con la amante, una proveedora casada, y claro, las fotos con la sobrinita. No había actuado antes porque necesitaba el trabajo, pero ahora, ¿qué más podía perder? Investigué a su esposa. Heredera de papá, 45% de las acciones de la compañía. El imbécil tenía 30% y el resto dividido entre pequeños inversionistas. Según LinkedIn, ella estaba involucrada en 3 ONGs de empoderamiento femenino. Perfecto, mi plan era simple pero requería paciencia. Primero, conseguí trabajo en una empresa competidora con menor sueldo pero me permitía comer. Luego, creé un email anónimo y escribí el mensaje más cuidadoso de mi vida. Información sobre fraude corporativo y conducta inapropiada en su empresa. Sin detalles, sin acusaciones directas, me reuní con ella en una cafetería. Vino con su abogada, una tipa seria con cara de pocos amigos. «Tienes 15 minutos», me dijo mientras sacaba una pequeña grabadora. Le mostré solo lo suficiente: 3 facturas, 2 correos, una foto. Su cara pasó del escepticismo al horror en cuestión de segundos. «¿Cuánto quieres por esto?», preguntó la abogada, asumiendo un chantaje. «Justicia», respondí. Y mi reputación de vuelta. La parte más difícil fue esperar. Durante 6 semanas no supe nada. Seguí en mi nuevo trabajo, mediocre pero estable. A veces me preguntaba si había sido una estupidez, si debía haber pedido dinero y ya. Entonces, un miércoles cualquiera, recibí una llamada: «La señora quiere verlo mañana». Misma cafetería. La cafetería estaba más llena que la última vez. La esposa vino sola. Tenía ojeras marcadas y parecía haber perdido peso. «He confirmado todo», dijo, revolviendo su café sin probarlo. «Contraté un forense digital y un investigador». «Es peor de lo que mostraste». Me contó que habían estado casados 17 años. Que su padre le advirtió sobre él, pero ella lo defendió siempre. Se veía destruida, pero había algo más en sus ojos. Determinación. «Quiero hundirlo», dijo con una calma escalofriante. «Y necesito tu ayuda». Su plan era mejor que el mío. Primero, había transferido silenciosamente sus acciones a un fideicomiso. Segundo, presentaría una demanda de divorcio alegando infidelidad pero sin mencionar el fraude aún. Tercero, me ofreció algo que nunca esperé: comprar mi silencio y cooperación dándome parte de sus acciones. «No quiero caridad», le dije. «No es caridad. Es inversión. Necesito a alguien que conozca sus trampas cuando todo explote». Firmamos un acuerdo esa misma tarde. No era técnicamente ilegal, pero tampoco era del todo limpio. Me convertí en dueño del 15% de la empresa donde me habían humillado. La condición: tenía que volver y fingir arrepentimiento. La esposa habló con el consejo. De repente, recibí una llamada de RH: querían reconsiderar mi caso.
Mencionaron algo sobre procedimientos incorrectos en mi despido y me ofrecieron volver con un aumento pequeño. El día que regresé fue surrealista. El jefe me llamó a su oficina, claramente molesto pero fingiendo profesionalismo. Tu recontratación fue decisión del consejo, dijo, apenas conteniendo su desprecio. Espero que hayas aprendido la lección sobre respetar la privacidad. Por supuesto, señor. Gracias por la segunda oportunidad, respondí, sintiendo bilis en la garganta. 2 semanas después, comenzó su contraataque. Primero fueron tareas imposibles con plazos ridículos. Necesito este análisis completo para mañana a primera hora, me decía a las 5 de la tarde. Cuando lo entregaba a tiempo, encontraba errores que me obligaban a rehacerlo. Mi hijo de 12 años empezó a preguntar por qué ya no iba a sus partidos de fútbol. Papá está ocupado, le decía, sintiéndome una basura pero sabiendo que esto era temporal. Mi ex no ayudaba, ¿ves? Por esto nos separamos. El trabajo siempre es primero. Una mañana encontré mi computadora formateada. It dijo que fue una actualización de rutina, pero todos mis archivos locales habían desaparecido. Gracias a Dios tenía copias en la nube. El jefe empezó a esparcir rumores sutiles. Ten cuidado con lo que dices cerca de él, escuché que le decía a un compañero. No es confiable. Pronto, la gente dejó de invitarme a almuerzos. Las conversaciones se detenían cuando entraba a la sala. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, la sobrina entró a mi oficina y cerró la puerta. Sé lo que planeas, dijo directamente. Mi tío me contó que estás buscando venganza. Que tienes problemas mentales desde tu divorcio. No sé de qué hablas, respondí manteniendo la calma. Encontré tus búsquedas en la computadora de la empresa. Buscaste información sobre su esposa, sobre las acciones, sobre los reportes financieros antiguos, rayos. Olvidé borrar el historial en las primeras semanas. Es parte de mi trabajo revisar reportes antiguos, dije. Sonrió como quien sabe que tiene el control. ¿Y también es tu trabajo contactar a la esposa de tu jefe? Los vi en la cafetería. Mi corazón se detuvo. Había hecho un reconocimiento del lugar antes de la reunión, pero no vi a nadie sospechoso. Tengo fotos, continuó. Y las usaré a menos que me des el 5% de lo que sea que estés planeando. No era estúpida después de todo. Estaba estudiando leyes, recordé. Probablemente había aprendido de su tío. No sé qué crees que viste, pero estás equivocada, dije, intentando ganar tiempo. Tienes hasta mañana para hacerme una oferta. O le muestro todo a mi tío. Esa noche no dormí. Las pesadillas con mi hijo llorando en la puerta de la escuela sin que nadie lo recogiera se mezclaban con imágenes del jefe riéndose mientras me escoltaban fuera del edificio otra vez. Llamé a la esposa a las 6 de la mañana. Tenemos un problema grave. La sobrina sabe. Nos reunimos en un parque esta vez. Lejos de cualquier cafetería. ¿Qué sabe exactamente?, preguntó. Nos vio juntos. Tiene fotos. Quiere el 5%. La esposa guardó silencio por lo que pareció una eternidad. Mi abogada me advirtió que esto era demasiado elaborado. ¿Vas a echarte atrás?, pregunté, sintiendo pánico. No, respondió finalmente. Pero debemos acelerar todo. Y ocuparnos de ella. Conforme a su sugerencia, le envié un mensaje a la sobrina aceptando hablar. Nos reunimos en el estacionamiento después del trabajo. Acepto, le dije. Pero necesito saber exactamente qué viste y qué tienes. Mientras me mostraba las fotos en su teléfono, bastante borrosas, afortunadamente, no notó que yo estaba grabando toda la conversación. Cuando empezó a hablar sobre chantaje y porcientos, ya tenía todo lo que necesitaba. La esposa contactó a su universidad esa misma noche. El contador fue otro problema inesperado. Había sido el cómplice principal del jefe durante años y tenía acceso a las verdaderas cuentas. Un día simplemente no vino a trabajar. Su esposa reportó que había tomado un vuelo a Paraguay donde no hay tratado de extradición. Sin él, no tenemos a nadie que confirme cómo funcionaba el esquema desde adentro, me dijo la esposa. Lo tenemos a él, respondí, señalando una foto del jefe. Solo necesitamos presionarlo correctamente. Conseguí los archivos del contador a través de su asistente, a quien convencí de que era para un proyecto especial autorizado. Lo que encontré me hizo sudar frío. El contador había borrado evidencia clave antes de huir. Los enlaces entre las transferencias fraudulentas y las cuentas del jefe estaban incompletos. Para colmo, la esposa empezó a dudar del plan. Podría afectar a toda la empresa, dijo durante una llamada tensa. Hay 60 familias que dependen de esos empleos. ¿Prefieres proteger al tipo que te engañó repetidamente y robó millones?, le contesté. No, pero tampoco quiero destruir lo que mi padre construyó. Tuvimos que renegociar el enfoque.
En vez de buscar una explosión pública, acordamos un plan más quirúrgico, presentar todo al consejo en privado, permitiendo una transición controlada. El jefe, mientras tanto, se volvía más agresivo. Me asignó a un proyecto condenado al fracaso con un cliente importante al que él mismo había estado saboteando en secreto. Confío en que podrás rescatarlo, dijo con una sonrisa falsa. Si fallaba, mi credibilidad quedaría destruida. Una noche recibí una llamada anónima. Si sigues adelante, tu hijo podría tener un accidente camino a la escuela. Reconocí la voz modificada digitalmente, pero el mensaje me heló la sangre. Instalé cámaras en casa esa misma noche y cambié las rutas y rutinas de mi hijo. El estrés me estaba consumiendo. Perdí casi 7 kilos, el insomnio me convertía en un zombie y empecé a tener ataques de pánico en momentos aleatorios. Una tarde, mientras compraba comida, simplemente me quedé paralizado en la fila, incapaz de recordar mi PIN. ¿Vale la pena?, me preguntó mi mejor amigo, el único que sabía una versión parcial de lo que ocurría. Parece que te está destruyendo. No hay vuelta atrás, le respondí. Si me detengo ahora, él gana todo. La víspera de la reunión del consejo, el jefe me invitó a tomar algo después del trabajo. Por los viejos tiempos, dijo con esa sonrisa que ahora reconocía como falsa. En el bar, después de 2 whiskies, se puso sorprendentemente introspectivo. Sabes, al principio no te soportaba. Demasiado meticuloso, demasiado correcto. Luego me demostraste tu valor. Hizo una pausa deliberada. Ahora me pregunto si te juzgué mal. 2 veces. ¿Qué quiere decir?, pregunté, fingiendo desconcierto. Mi esposa presentó el divorcio, dijo abruptamente. Dice que tengo una amante. Que tengo varias. Me miró fijamente. Y curiosamente, esto ocurre semanas después de tu regreso. Las coincidencias existen, respondí, sosteniendo su mirada. Sonrió sin humor. También me han informado de irregularidades en las cuentas. Una auditoría sorpresa. Bebió el resto de su whisky. Curioso que empezaran a revisar justo los periodos que tú supervisaste antes. Mi corazón se aceleró, pero mantuve el rostro neutral. Quizás alguien está haciendo su trabajo, o quizás alguien está fabricando evidencia. ¿Sabes qué les pasa a los que cometen perjurio? ¿A los que falsifican registros corporativos? Su tono era casual, pero la amenaza era clara. Lo mismo que a quienes cometen fraude fiscal, supongo. Se inclinó hacia adelante. Te ofrezco una salida. Renuncia mañana, con una recomendación excelente y 3 meses de sueldo. Olvidamos todo esto. ¿Olvidar qué, exactamente? No juegues conmigo, susurró. Sé que estás trabajando con ella. Te vi en esa cafetería. ¿Crees que la sobrina es la única que sabe observar? Fingí sorpresa y luego resignación. ¿Qué quiere exactamente? Tu renuncia por escrito, esta noche. Y cualquier evidencia que creas tener. Mañana anunciarás que conseguiste una mejor oportunidad. Asentí lentamente, como si considerara su oferta. Necesito pensar. No hay nada que pensar. ¿Es esto o te destruyo? Y créeme, puedo hacerlo. Salí del bar y llamé inmediatamente a la esposa. Le conté todo. Cambio de planes, dijo ella. Viene a casa en 1 hora para hablar. Tendremos otra conversación que quizás te interese escuchar. Esa noche, en su elegante casa en las afueras, me escondí en el estudio mientras ella enfrentaba a su marido. La grabación que obtuvimos fue mejor de lo que esperábamos, admitió el fraude, las infidelidades, e incluso amenazó directamente a su esposa con destruirla si seguía adelante con el divorcio. El día de la reunión del consejo, el jefe entró confiado. Incluso me guiñó un ojo al pasar, creyendo que yo había aceptado su oferta. No sabía que su esposa había invitado también a 2 representantes de la Comisión Tributaria y a un oficial de cumplimiento corporativo. La presentación comenzó normalmente. Informes trimestrales, proyecciones. Hasta que su esposa tomó la palabra. Antes de continuar, hay un asunto urgente de fraude corporativo que debemos abordar. La cara del jefe cuando me vio levantarme con mi carpeta de evidencias es algo que recordaré hasta el día que me muera. Primero confusión, luego comprensión, finalmente pánico. Intentó interrumpir, acusarme de resentimiento, pero las pruebas eran irrefutables. Lo que no esperábamos fue su última carta. Sacó una carpeta propia y la arrojó sobre la mesa. Interesante presentación. Ahora veamos la mía.
Comenzó a mostrar registros de computadoras accedidas después de horas, correos electrónicos entre su esposa y yo, y algo peor, el contrato por el cual ella me había transferido acciones, firmado antes de cualquier presentación al consejo. Esto es una conspiración para tomar el control de la empresa, declaró con renovada confianza. Este hombre fue despedido justificadamente y ahora trabaja con mi esposa para vengarse y quedarse con mi posición. Por un momento, la sala entera quedó en silencio. Los accionistas minoritarios intercambiaron miradas incómodas. Nuestra coalición parecía desmoronarse. Entonces la esposa reprodujo la grabación de la noche anterior. Su voz admitiendo todo. Sus amenazas. Su confesión. Eso es ilegal, gritó. Grabación sin consentimiento. Paraguay no tiene tratado de extradición, respondió ella calmadamente. Tu contador lo sabía. Pero mi casa está en un estado con consentimiento de una sola parte para grabaciones. Mi abogada lo verificó. Tú no eres nadie sin mí, le gritó a su esposa. Tu papito te dejó esta empresa pero yo la hice rentable. Fue escoltado fuera de la sala y suspendido temporalmente. La reunión continuó otras 3 horas mientras desmenuzábamos cada detalle de los fraudes. Los accionistas minoritarios estaban horrorizados pero agradecidos. Al salir, la sobrina me esperaba en el pasillo. Estás muerto, susurró. Encontraré la manera de hundirte. Tu beca fue revocada esta mañana, le respondí. La universidad tiene políticas muy estrictas sobre intentos de extorsión. La grabación ya está en manos del decano. La vi palidecer mientras seguía mi camino. Esa noche no pude dormir. Había cruzado un punto sin retorno. ¿Era justicia o simple venganza? El costo había sido alto, mi salud mental, tiempo con mi hijo, la constante paranoia. A esas alturas, ya no me importaba la diferencia. Las semanas siguientes fueron un infierno. Las autoridades fiscales entraron a la empresa como una tormenta. Cajas de documentos saliendo, servidores confiscados, empleados nerviosos siendo entrevistados en salas de conferencias. El jefe fue formalmente suspendido pero no se rendía fácilmente. Envió un correo masivo a todos los empleados acusándome de sabotaje corporativo y pintándose como víctima de una conspiración orquestada por mi ex esposa despechada. ¡Qué patético! Lo peor fue cuando algunos compañeros comenzaron a evitarme. No es por ti, pero tengo familia que mantener, me dijo un tipo con quien almorzaba regularmente. La gente temía perder sus trabajos y la empresa se hundía. No los culpo. La esposa convocó una asamblea extraordinaria de accionistas. Aunque yo tenía ahora ese 15%, ella mantenía un buen porcentaje tras vender parte durante el divorcio. Los pequeños inversores estaban furiosos pero asustados. La empresa puede sobrevivir esto, les aseguró. Pero necesitamos una reestructuración completa. El día de la asamblea, el jefe apareció sin ser invitado. Parecía que no había dormido en días, barba descuidada, el traje arrugado, ojos inyectados. Intentó hablar pero seguridad lo mantuvo en la parte trasera. La votación fue clara, 86% a favor de removerlo permanentemente de su cargo y cualquier posición ejecutiva. Luego votaron por el nuevo CEO interino mientras duraban las investigaciones. Cuando anunciaron mi nombre, sentí que el tiempo se congelaba. La esposa lo había planeado sin decirme. Los accionistas minoritarios confiaban en que yo conocía dónde estaban todos los cadáveres enterrados y podría limpiar el desastre. El jefe perdió la cabeza. Él me traicionó. Y ahora lo premian, gritó mientras los guardias lo sujetaban. Eres un maldito oportunista. Caminé tranquilamente hacia él mientras todos observaban en silencio. No, tú me traicionaste cuando me despediste por verte con tu sobrina. Me humillaste después de 7 años de lealtad. Y ahora estás recibiendo exactamente lo que sembraste. Lo siguiente pasó muy rápido. Se soltó de los guardias e intentó golpearme. Lo esquivé, gracias a Dios, y cayó sobre una mesa. 2 accionistas ancianos se levantaron horrorizados. Se lo llevaron esposado, gritando amenazas. Después supe que ese mismo día la policía allanó su casa. Encontraron documentos que intentó destruir y una maleta lista para escapar. Las cuentas offshore que descubrimos estaban siendo vaciadas. Clásico, el fiscal presentó cargos por fraude corporativo, evasión fiscal y malversación. La fianza se fijó en una cantidad que ya no podía pagar después del divorcio. Su abogado intentó un trato, usando a la sobrina como moneda de cambio. Ella lo traicionó testificando que fue coaccionada y que temía perder su trabajo si no cedía a sus avances. Grabó conversaciones, guardó mensajes. La misma técnica que yo usé contra él. Irónico, lo más bizarro fue cuando su ex esposa me contó que él llamó llorando desde la cárcel,
podemos arreglar esto, fue una confusión contable, todos cometemos errores. La junta directiva se reorganizó completamente. Contraté a un equipo forense para rastrear cada centavo desviado. Algunos empleados renunciaron, otros fueron promovidos basados en mérito real. Un mes después, lo vi de nuevo en el juzgado para la audiencia preliminar. Ya no era el ejecutivo arrogante. Envejecido, derrotado, evitando mirarme directamente. Su abogado de oficio ya no podía pagar al bufete caro, pidió clemencia por problemas de salud. Cuando terminó la audiencia, me encontré con él en el pasillo. Intentó pasar de largo. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije. Que tenías todo y lo perdiste por codicia. Se detuvo, miró al suelo y murmuró algo que no alcancé a oír. Luego siguió caminando, escoltado por un policía. El juicio fue rápido con tantas pruebas. Declarado culpable de 16 cargos diferentes. Sentencia: 4 años efectivos más multas que jamás podrá pagar. Su sobrina recibió libertad condicional por cooperar, aunque perdió su licencia profesional. Cuando todo terminó, la empresa necesitaba personal de mantenimiento. La esposa sugirió algo que al principio me pareció excesivo, pero luego entendí la poesía: ofrecerle trabajo al salir de prisión, como conserje. Es trabajo honesto, dijo ella. Y le dará estructura. 2 años después, cuando salió por buen comportamiento, aceptó. No tenía nada más. Han pasado 3 años desde que todo explotó. La empresa sobrevivió, aunque más pequeña y con otro nombre. Los clientes importantes se quedaron cuando les mostramos transparencia total sobre lo ocurrido. Lo veo casi todos los días. A veces limpiando los baños del segundo piso, otras sacando la basura. Nunca hablamos más allá de buenos días o esa mancha necesita más atención. Su cara ya no muestra rabia, solo una especie de resignación vacía. La mayoría de empleados nuevos ni siquiera saben quién es. Para ellos es solo el conserje mayor, ese tipo callado que a veces mira demasiado tiempo por las ventanas. Los pocos que conocen la historia lo evitan como a la plaga. La esposa y yo seguimos siendo socios comerciales, nada más. Ella se volvió a casar el año pasado con un profesor universitario, parece feliz. Yo sigo soltero, enfocado en el trabajo. La terapia ayuda con las pesadillas. ¿Si valió la pena? Depende del día que me preguntes. A veces, cuando lo veo arrastrando la fregona por el pasillo donde una vez se pavoneaba como dueño del mundo, siento una satisfacción oscura. Otras veces, me pregunto si me he convertido en algo parecido a él. Un detalle que nunca olvidaré: el día que firmamos su contrato de mantenimiento, sí, lo hice personalmente, noté que llevaba el mismo reloj caro de antes. Cuando le pregunté por qué no lo había vendido para pagar sus deudas, respondió sin mirarme: ¿me recuerda quién era? Y yo le contesté: es por eso que nunca volverás a hacerlo. La semana pasada limpiaba mi oficina cuando dejé abierto el reporte financiero anual. Se quedó mirándolo un momento más de lo necesario. Por un segundo vi un destello del ejecutivo astuto que fue. Luego siguió limpiando en silencio. No es una historia de redención. No somos amigos ni lo seremos. Pero cada mañana cuando entro a la empresa que intentó destruir y lo veo con su uniforme gris, entiendo que la justicia a veces llega de formas que nunca imaginamos. Aunque a veces, en las noches, me pregunto quién ganó realmente.